Buen día, vamos a continuar con el curso. Recordemos que estábamos viendo ya lo que son las subsucesiones. Entonces, vamos a ver un teorema. ¿Cuál es la importancia de las subsucesiones? Pues que nos permitían pues, volvernos picky, ¿no? Ponernos a poder elegir una numeración adecuada o una elección de elementos que nosotros quisiéramos. Entonces, vamos nosotros a ver lo siguiente. Vamos a ver el siguiente teorema. Primero que nada, vamos a ver cuál era la diferencia entre cola y subsucesión, ¿no? Nosotros platicamos ayer que, por ejemplo, recordemos que eran las colas, ¿no? Por ejemplo, las xn más 1, pues son todos los xm más 1. No, sí, xn más 1, donde m es lo que nos brincamos. Entonces sería x2, x3, x4. Este xn más 1 pues indica que nos vamos a brincar un espacio, solo un término. Entonces x1 nos lo brincamos y empezamos a partir del 2, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, por ejemplo, si nosotros teníamos la sucesión 1 sobre n, entonces, ¿quién sería? Digamos que este es xn, perdón. Entonces, ¿quién sería la cola xn más 1? Pues bueno, donde veamos n hay que sustituir n más 1, ¿no? Y claramente, por ejemplo, esta cumple que es 1, un medio, un tercio, un cuarto, y así se va hasta el infinito, ¿no? Y la cola, pues tiene que ser el recorrimiento. El primer término lo desecha y empieza en el segundo, ¿no? ¿Y quién sería este? Pues sí, efectivamente, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, y así nos vamos hasta el infinito también, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros veamos que podemos encontrar la forma de cola en una subsucesión. ¿Cómo está eso? Bueno, vamos a ver nosotros que, por ejemplo, recordemos que x phi n, por ejemplo, sería 1 en phi n. ¿Estamos de acuerdo para esta, no? ¿Quién es phi n? Pues quién sabe, ¿no? Si en dado caso phi n es igual a n más 1, que sigue siendo una sucesión de naturales estrictamente creciente, entonces x phi n, vamos a ponerle phi n1, pues sería 1 entre n más 1, que es la misma forma de la cola, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo tomo la cola 2, ¿quién sería? Xn más 2, pues sería 1 entre n más 2. Pues basta entonces tomar un phi n2 como n más 2 y la subsucesión x phi n2 pues será 1 entre n más 2. ¿Estamos de acuerdo? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tomo un phi n3 que lo defino como n cuadrada más 5? Pues esto es x phi n3 pues sería 1 entre n cuadrada más 5. Y este n cuadrada más 5, pues notemos que ya tiene una numeración bastante aleatoria, ya no permite a nosotros que sea un recorrimiento, ¿no? ¿Quién sería el primer término? Un sexto, luego ¿quién sería el segundo? Pues sería un noveno, luego ¿quién sería? Esto ya no es un recorrimiento. Entonces, de aquí podemos sacar la idea de que toda cola es una subsucesión, pero no toda subsucesión es una cola. Entonces, nosotros podemos aprovechar y ver que toda subsucesión, toda subsucesión es una cola, es decir, toda cola la puedes construir a partir de una subsucesión, pero no toda subsucesión es una cola, es decir, no toda forma de hallar términos de una sucesión se puede hallar mediante una cola, como por ejemplo, el ejemplo que vimos en la página pasada. Entonces, bueno, es muy importante conocer esto, ¿no? Porque, pues entonces nos podemos ver que las subsucesiones son como un pez más grande, ¿no? Como que se engulle a las colas. Entonces, vamos a ver un teorema muy importante que nos va a permitir entonces hallar la relación, así como la técnica de colas que estábamos viendo. El teorema de colas hay que recordar que decía que si una sucesión es convergente, entonces toda cola de esta es también convergente. Entonces, ¿qué ocurre con las subsucesiones?
vamos a ver el siguiente teorema. Entonces, sea xn una sucesión en R convergente, ¿no? En R convergente a X, un número real. Entonces, cualquier subsucesión digamos X phi n converge a X. Es decir, notemos que nos están dando la condicionalidad de que si nosotros de antemano sabemos que la sucesión es convergente, automáticamente toda subsucesión es convergente y converge al mismo límite. Es algo sumamente importante porque nos va a entonces, bueno, vamos a ver cómo probamos este teorema. Un segundito. Entonces, bueno, vamos a enfocarnos a nuestro bosquejo. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que xn converge a x, ¿no? Dicho de otra manera, que para todo epsilon mayor que 0 existe k de epsilon en R, tal que para todo n mayor o igual, para todo n en n, con n mayor o igual que este k de epsilon, entonces el valor absoluto de xn menos x es menor que epsilon, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué queremos? Que si nosotros tenemos una subsucesión, la vamos a dar por sentado, sabemos que una subsucesión se forma de una sucesión de natural estrictamente monótona. Entonces, x phi n converge a x, esto es lo que queremos, es decir, que para todo epsilon mayor que 0 exista un k de epsilon natural, tal que para todo nota quién lleva la numeración. Nota quién lleva la numeración. Para todo phi de n mayor o igual que este k de epsilon, recordemos que quien mayora al k de epsilon es el que da la numeración en nuestro phi. Entonces, se verifica que el valor absoluto de x de phi n menos x es menor que epsilon. Entonces, denme un segundito. Entonces, notemos que lo único que hace falta hacia esto, pues tenemos el epsilon mayor que 0, epsilon mayor que 0, k de epsilon natural, n en n mayor o igual,
Phi de n sabemos que también es un natural. Aquí está bajo implícitamente, mayor o igual que k de epsilon. Y entonces, pues es la misma desigualdad, nada más que con numeración cambiada. Entonces, solamente tenemos que cambiar la numeración de la sucesión, ¿no? Pero ¿cómo hacemos esto? Pues nosotros tenemos que n es mayor o igual que k de epsilon. Y nosotros queremos o necesitamos que phi de n sea mayor o igual que este k de epsilon. Nada más basta hacer eso y ya tenemos todo. Ah, pues nos acordamos del teorema de tarea, más bien del teorema que dejé de tarea redactar ayer, que hicimos, ¿no? ¿Qué hicimos? Probamos que phi n es mayor o igual que n para toda n en n, ¿no? Entonces, gracias a este teorema, lo conectamos con este de arriba y que hallamos que phi n es mayor o igual que n y n es mayor o igual que k de epsilon. Y con esto conectamos lo que queremos. Y ya, tendríamos entonces que esto conlleva el valor absoluto de x phi n menos x menor que epsilon. Es decir, que la subsucesión x de phi n converge a x. Y al nosotros no decir quién es phi n, es una sucesión de naturaleza arbitraria, pues entonces, luego podrías ver tú, o darte cuenta que al ser arbitraria, pues lo hicimos para cualquiera. Ahora, recordemos cuáles son las tareas del buen matemático. Entonces, las tareas del buen matemático, pues recordemos que si tenemos si tenemos nosotros una definición, una tarea del buen matemático, pues es, negar la definición. Si nosotros tenemos un teorema, hay que analizarlo. Recordemos que hay que ver una diferencia con colas. Voy a dejar la redacción de tarea, porque está bastante simple. De hecho, pues como vemos el teorema de la clase pasada, pues fue el que nos hizo la magia y era el más complicado. Entonces, vamos a enfocarnos, en lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer una comparativa con las colas, ya que como vemos que las subsucesiones se engullen a las colas, entonces vamos a ver qué ocurría. Recordemos que las colas que teníamos, que xn si convergía a x, entonces esto ocurría sí, solo sí, también la cola m convergía a x, es decir, si una cola convergía, la original converge, y si la original converge, la cola converge. Entonces, ocurre esto, y ¿qué pasa? Bueno, aquí podemos ver que también esto ocurría para cualquier cola, ¿no? Si vemos esto, xn converge a x, implica que xm converge a x siendo una cola arbitraria, pues tiene una misma forma que este teorema, ¿no? Entonces, notamos que tiene esta misma forma, ¿no? Si xn converge a x, entonces cualquier subsucesión converge a x, pero no hay un regreso como en las colas. Este teorema ya no es un sí, solo sí. Entonces, es solamente una ida. Entonces, debe ser porque su recíproco debe ser falso. Esto nos va a llevar al comportamiento padre-hijo. Suena gracioso, pero vamos a ver entonces que este teorema nos va a ayudar a encontrar un criterio de divergencia muy importante. Entonces, vamos a ver vamos a ver su recíproco, ¿no? Su recíproco debe ser falso, ¿no? ¿Qué nos dice? Si x phi n converge a x, entonces xn converge a x. Entonces, este recíproco, pues debe ser falso debido a que pues tiene una forma de teorema y no de sí solo sí. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo que debemos hacer ahora, pues va a ser, ver lo consecutivo, va a ser ver lo siguiente, ¿no? Vamos a nosotros, pues encontrar un contraejemplo, pues porque esto debe ser falso. Entonces, pues hay que pensar, bueno, vamos a verlo. El contraejemplo va a ser pensar en una sucesión que sea divergente, pero en subsucesiones podamos hacerla convergente. Entonces, por ejemplo, hay que pensar en sucesiones divergentes que tenemos hasta el momento. Una de ellas, pues, es la n, otra de ellas es la menos 1 a la n. Entonces, pues vamos a intentar con menos 1 a la n. ¿Qué tal? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo doy la subsucesión phi n 2n?
Claramente este es de natural, es estrictamente creciente, siempre crece. Entonces, ¿esto qué implicaría? Que x phi n para esta, ¿quién sería? Menos 1 a la 2n. Pero es un número negativo elevado siempre a una potencia par. Entonces, ¿esto quién es? Es algo positivo, esto daría 1. Entonces, esta phi n es una sucesión constante. Y esto converge. Entonces, aquí está el contraejemplo. Pero, ¿qué pasa? Esta sucesión originalmente diverge. Entonces, hallamos una sucesión divergente para la cual efectivamente tiene subsucesiones convergentes. Entonces, hay que tener presencia, pues que este es el contraejemplo para el recíproco. Entonces, vamos a ver entonces lo consecutivo, ¿no? Vamos a ver que sacando la contrapositiva y encontrando una forma, dejo de tarea encontrar la contrapositiva de este teorema, sabemos que la contrapositiva va a ser verdadera, debido a que el teorema es verdadero. Y ahora, sacándole una forma equivalente, podemos obtener un criterio de divergencia. Entonces, nosotros hasta el momento no habíamos platicado de cómo probar cosas divergentes, ¿no? Pues vamos a, ¿cómo probar que una sucesión es divergente? Más que por contradicción o por la negación de la definición, pero vemos que pues es un rollo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver, entonces, sea xn en una sucesión en R. Si existen x phi n1, x phi n2 subsucesiones de xn, tal que x phi n1 converge a x y x phi n2 converge a y con x diferente de y, entonces xn es divergente. Entonces, es muy importante conocer esto. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros tenemos que xn, esto nos da un criterio de divergencia. ¿Qué acabamos de hallar? Que si tenemos dos, podemos hallar, porque recordemos que ya existen, nosotros lo tenemos que dar, si podemos hallar dos subsucesiones de la sucesión que convergen a límites diferentes, entonces la sucesión es divergente. De hecho, con esto podríamos probar de igual manera que la sucesión anterior vista, menos 1 a la n, es divergente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tomo, por ejemplo, la misma, phi n1 como 2n? Entonces, la subsucesión x phi n1, pues era menos 1 a la 2n, o dicho de otra manera, era 1 y convergía a 1. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué pasa si yo pongo phi n2 como 2n más 1? ¿Quién sería x phi n2? Pues sería menos 1 a la 2n más 1. ¿Y esto quién es? Es una potencia impar elevada a un número impar. Eso siempre da un número negativo, es menos 1. Es una sucesión constante que converge y entonces converge a menos 1. Y los límites pues son diferentes. Entonces hallamos dos subsucesiones que convergen a distintos límites. Por lo tanto, efectivamente podemos concluir que menos 1 de n es divergente. Entonces, es muy importante conocer este tipo de comportamientos, este criterio de divergencia del cual le podemos sacar todo el jugo posible. ¿Por qué? Porque nos va a permitir a nosotros tomar una forma más práctica a la hora de trabajar con divergencias, ¿no? Entonces, vamos a ver por último los comportamientos padre-hijo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros conocemos a una sucesión xn en R? Entonces, imaginemos que xn es todo este círculo. Aquí viven todos sus elementos, ¿no? E imaginemos que xn, pues, es acotada y, pues, convergente, ¿no? Entonces, si el padre, conocemos bien al padre, xn en la sucesión original, sabemos que está acotada y convergente, entonces todos los chilpayates, digamos las subsucesiones, x phi n, y también los hijos, las colas xm, van de hecho a compartir la misma
las mismas características. Sabemos que si XN es convergente, las colas y las subsucesiones convergen al mismo límite. Y si es acotada, pues sus hijos también van a estar acotados, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Pues porque nada más son las colas, los hijos, las colas y las subsucesiones solo son recorrimientos o toma de ciertos elementos con alguna relación característica. Entonces, no importa cuál hijo tú tomes, subsucesión o cola, seguirá heredando los comportamientos del padre, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si conocemos bien al padre, conocemos bien a los hijos. Pero, ¿qué pasa si conocemos, por ejemplo, a los hijos responsables que son las colas, pues también conocemos al padre, ¿no? Si la cola está acotada o si la cola converge, el padre converge, ¿ok? La cola es como que el hijo chismoso, que delata todo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo a un hijo rebelde que es una subsucesión? Entonces, acabamos de encontrar que si una subsucesión converge, no necesariamente el padre converge. Entonces, si X phi n está acotada o es convergente, es decir, con los hijos rebeldes, no necesariamente XN hereda lo mismo. Es decir, podremos decir lo mismo del papá, que XN será convergente o acotado, pero sí podemos tomar como prospectos de XN aquellos comportamientos. Es decir, si tú tienes una subsucesión que está acotada y es convergente, no necesariamente el padre hereda lo mismo, no el padre converge al mismo límite que X phi n, y tampoco el padre puede estar acotado, pero podemos tomar como prospectos. En dado caso, las subsucesiones nos van a ayudar a encontrar prospectos a límites de sucesiones que vamos a ver más adelante. Es decir, si tenemos una sucesión y tenemos como que un prospecto a límites, es que yo creo que converge a 2. Entonces, podemos nosotros tomar como, si nosotros no tenemos idea, por ejemplo, de a dónde converge una sucesión o si está acotada y vemos que podemos obtener una subsucesión y esa subsucesión si está acotada o es convergente, podríamos sospechar y poner a prueba estos comportamientos en el padre para darnos un indicio de qué hacer. Entonces, es muy importante esto. Entonces, dejo de tarea pensar cómo serían las relaciones de comportamiento mediante divergencias, ¿ok? La siguiente sesión creo que sería la última de subsucesiones. Este tema es bastante rápido. Entonces, sería todo por hoy. Cambio y fuera.